Hola, Nord Students, ¿cómo están? Ahora vamos a revisar lo que son los traumatismos, principalmente el cráneoencefálico, ya que es el más común en cuestión de caídas, choques, automovilísticos, motocicletas, etcétera, etcétera. Entonces, veamos un poquito de esto. Hay que recordar que en algún accidente, golpe de fútbol, caída, estas cosas y otras pueden llegar a causar lesiones en lo que es la cabeza y a su vez pueden ocurrir a cualquier edad, cualquier persona y pueden causar daños en el propio cerebro. Los daños que se producen de la siguiente manera puede ser mediante algún movimiento repentino de la cabeza y el cerebro puede hacer que el cerebro rebote o se retuerza en el cráneo, lesionando células cerebrales, rompiendo vasos sanguíneos, creando cambios químicos y pues este daño se le denomina a su vez lo que es un traumatismo cranoencefálico, ¿ok? Bueno, hay que revisar qué es primero. Ok, el traumatismo craneoencefálico pues es la causa más frecuente de daño cerebral y es una lesión cerebral de origen traumático. El traumatismo implica una afectación en el encéfalo a causa de un traumatismo en el cráneo y el propio encéfalo, que en conjunto con la médula espinal forman el sistema nervioso central, está protegido por el cráneo, que comprende el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, entre otros, ¿ok? Entonces, el cerebro es la estructura más compleja del organismo humano y es el principal sistema nervioso que tenemos, ¿ok? No sé si han escuchado ahí que literal nuestro cerebro está conectado con todo, ¿ok? Hay algún golpe, principalmente algún ajetreo, hay una afección que es como la del latigazo, que literal se desconecta todo y ya puede llegar a fallecer la persona por la misma acción, ¿no? De adrenalina que se tiene en el movimiento. Entonces, en sus distintas áreas principales responsables del movimiento, las sensaciones y percepciones, las emociones, la conducta, aquí se llevan a cabo lo que son las funciones mentales superiores. Hay distintos tipos de traumatismo craneoencefálico, ya que recordar que a pesar de cómo fue el accidente, también se llega a tomar lo que es la escala de Glasgow, ¿ok? Que es la escala de coma. Aquí se las puse en un cuadrito, pero estas se dividen teniendo en cuenta el nivel de conciencia, que es esta misma escalada, y se evalúan tres tipos de respuesta de forma independiente, que es la ocular, verbal y motora. En los niños, llegan al mismo consenso que se considera una respuesta verbal completa al llanto tras ser pues estimulado, ¿no? Es como la única forma en cuestión de la respuesta verbal. Un Glasgow de 15 a 14 nos va a indicar un traumatismo craneoencefálico leve de 13 a 9, un moderado y menor a 9, lo que es un grave. Otra categoría se puede llegar a integrar con traumatismo craneoencefálico leve, potencialmente y grave, ¿no? Ya depende como tal la clínica. Aquí vamos a ver algunas imágenes que se pueden llegar a presentar. Hay distintos tipos, yo aquí nada más les voy a narrar lo que son tres, pero hay que recordar que una forma también, aparte de la clínica, la historia, cómo sucedió, el escenario, etcétera, etcétera, las proyecciones, siempre lo que se pide pues es un ataque, ¿ok? Entre otros tipos de estudios. En la primera imagen vemos el ataque de un cráneo de un paciente con una lesión difusa tipo 1. Existe una pequeña simetría del tamaño ventricular sin significancia de clínica. En la TAC número 2 o la en el medio, pues es una lesión difusa tipo 2. Existen varios tipos de lesiones, pero con un volumen inferior a los 25 cc. Y las cisternas están presentes y la línea media no está desviada más de 5 milímetros. Y en la imagen número 3, aquí sí vemos una línea más desviada, una lesión difusa tipo 3. Se inicia una reducción del tamaño ventricular, además de una importante obliteración de las cisternas mesentéricas y el tercer ventrículo, que se le llama también como swelling cerebral, ¿ok? Ahora vamos como qué tipo de consecuencias pueden llegar a traer esto, ¿ok? Hay distintas, porque sabe, como ya lo mencioné, pues todo tiene que ver con el cerebro, con la parte esencial del cuerpo humano, la que manda órdenes, procesa, etcétera, etcétera, varias funciones. Entonces es muy importante que, por ejemplo, si varias personas salen proyectadas o así, y muchas de ellas dicen, ¿saben qué? No siento dolor, no es nada, siguen con su vida, a la larga les puede traer muchas afecciones si es que
les produjo algo. Entonces, es de importancia visitar al médico a urgencias para hacer un chequeo y descartar cualquier tipo de cosas. Primero, la pérdida de conocimiento, pues es una de las principales consecuencias de lo que es un traumatismo. La duración y el alcance de la lesión son los indicadores más importantes de la gravedad de la propia lesión. Después de la recuperación progresiva de la conciencia y de la orientación, la mayoría de los pacientes experimentan una variedad de consecuencias físicas, sensoriales, cognitivas, conductuales. Estos pues van a llegar a variar en consecuencia de cómo fue el tipo de accidente, ok, la gravedad del mismo, pero se puede llegar a apreciar una diversidad de estas y lo más seguro es que exista algún tipo de patrón de asociación específico que involucre algún daño cerebral, focal, que involucre los lóbulos frontal y temporal principalmente. Algunos cambios cognitivos más relevantes pueden llegar a ser los problemas de regulación y control de la conducta, dificultad de abstracción y resolución de problemas, trastornos de aprendizaje y de la memoria, cambios en lo que es la personalidad y la regulación emocional, alteraciones físicas que incluyen cambios motores, cambios sensoriales, entre otros. Y pues estas alteraciones pues tienden a presentarse con diferentes frecuencias, sin embargo pues suelen alterar lo que es la capacidad del paciente para adquirir, almacenar y recuperar nueva información y el resultado pues puede ser una disfunción cognitiva de la pérdida de las relaciones sociales a su vez y la aparición de algún tipo de angustia familiar, ¿no? A lo que se le suma pues la dificultad tras el traumatismo en sí para volver a una situación educacional o laboral ante el anterior accidente, ¿no? La rehabilitación, hay distintos tipos, ¿ok? Tanto rehabilitación hasta personas que llegan hasta cirugía por algún tipo de exposición de masa, etcétera. Entonces, todo depende del caso. Muchos nada más es un golpe y otros sí es exposición. Entonces, las personas dedicadas a esto pues, realmente son los neurocirujanos que trabajan a su vez con distintos rehabilitadores en caso de que solamente necesiten terapias y todo depende en cuestión de la lesión que se haya sufrido para enseñarle y superar aquellas complicaciones sucedidas. Hay algunas que dependen, aquí se las puse, pueden llegar a ser secuelas motoras o sensitivas, que son mediante dispositivos robóticos efectores finales, sistemas postgráficos robóticos, dispositivos robóticos con cintas de marcha, sistema de electroestimulación funcional, etcétera. Secuencias cognitivas, que son mediante dispositivos de realidad virtual, inmersa y no inmersa, y diferentes software de rehabilitación, y secuelas de lenguaje, que son dispositivos de última generación para trabajar en la respiración y la capacidad locutora, que pues son distintos Doppler a su vez que se utilizan en distintas sesiones, cada uno de estos, ¿ok? Pero aquí lo más importante es chequeo, chequeo, chequeo y constante. Casi siempre cuando van en la primera cita, ya después de revisar si fue grave, si no fue grave, qué intervenciones se le hicieron y así, etcétera, etcétera. Siempre cada periodo se tiene que llevar un chequeo, ¿ok? En algunas ocasiones, cada meses, y cada año, cada ciertos años, etcétera, etcétera, hasta que ya una resolución total, si es que existió alguna afección o simplemente por solo supervisión.